quiero mostrar hoy día lo que veremos o que estamos viendo, ¿no es cierto?, que son las funciones de base de datos. Estoy haciendo este video con el fin de apoyar, ¿no es cierto?, la comprensión y el aprendizaje de esta función. Ustedes recuerdan de que vimos las funciones para sumar puntos y sumar puntos y conjunto, dependiendo de ciertos criterios. Bueno, no son la única forma de resolverla. Están las funciones base de datos. ¿Cuáles son las funciones base de datos? Tenemos las mismas. Si recuerdan, suma, promedio, contar, contará, máximo, mínimo, y extraer, que es igual o parecida, ¿no es cierto?, al buscar B. Bien, ¿qué es lo que es una base de datos? Es un conjunto de datos que tienen un mismo sentido, un mismo contexto, ¿no es cierto?, y que uno las puede utilizar para recoger, comparar, buscar. Y lo importante es que estos datos, ¿no es cierto?, guardan una relación entre sí. Bien, ¿a qué llamaremos base de datos y cómo la aplicaremos estas funciones? En nuestro caso tenemos una planilla, ¿no es cierto?, como que la que ven, en la cual podrían ser personas de una empresa, ¿no es cierto?, que tienen un sueldo, un aumento, un RUT, ¿no es cierto?, y ciertas edades, el sexo, qué sé yo, y otras calificaciones. Y nos piden, ¿no es cierto?, poder obtener la suma del sueldo de los que cumplen ciertos criterios. Entonces, es importante considerar que estos van a ser los rótulos de la columna de nuestra base de datos. Y nuestra base de datos serán los datos que ya conocemos que están relacionados aquí en esta planilla. Entonces, nos piden, ¿no es cierto?, la suma del sueldo de los que cumplen ciertos criterios. Para el ejemplo, veamos cuáles son los criterios. Supónganse, nos piden la suma de los sueldos de las personas que tengan 17, que sean sexo masculino, grado 2, calificación 7 y tipo de evaluación ordinario. Mirando nuestra base de datos, ¿no es cierto?, tendríamos entonces que serían los siguientes. Tiene 17, ¿no es cierto?, porque cumple el criterio, serían masculinos, de grado 2, calificación 7 y de tipo evaluación ordinaria. Y lo que habría que hacer es sumarle estos dos sueldos, porque nos están pidiendo la suma de los sueldos, este sueldo y este sueldo. Y la función que usaríamos sería BD suma, donde tiene tres parámetros. 1, acuérdense el separado punto y coma, 2 y 3, ¿ya?, que están marcados ahí, donde A1 y 19 sería toda nuestra base de datos, incluyendo los rótulos, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, todo esto. Luego, el G1 vendría a ser qué es lo que quiero obtener, en este caso, el monto de los sueldos, la suma de los sueldos. Y B1, F12 vendría a ser los criterios. Si se dan cuenta, es muy parecida, ¿no es cierto?, al sumar puntos y conjunto o al sumar puntos y, ¿ya? Por lo tanto, esa sería la función a usar. Y el resultado sería 1.602.758, que es la suma de este monto y este otro, porque son las personas que cumplieron ese criterio. Entonces, lo importante es que esa es la función BD suma, donde su resultado, ¿no es cierto?, es este, ¿ya? Y como vimos anteriormente, tiene tres parámetros. La base de datos, ¿no es cierto?, como pusimos acá, que es todo esto, ¿no es cierto?, el nombre del campo que yo voy a sacar la suma, en este caso el monto, ¿cierto?, y luego los criterios. Que es importante que los criterios estén puestos de esta manera, con el rótulo tiene que ser idéntico, sexo, grado, calificación, se encuentra de la misma forma y debo tenerlo dispuesto en algún lugar, ¿ya? Esa es la forma de obtener la función BD suma. Espero haber ayudado con esto, ¿no es cierto? Las otras funciones, el suma, el promedio, el max, opera de la misma forma, pero quiero resumir en esta lo que se utiliza, ¿no es cierto?, con las bases de datos. Eso es, muchachos. Muchas gracias.